Bueno, pues vamos a ver la poesía de posguerra, empezando por la poesía en los años 40. Pues en los años 40 la poesía intentó continuar la labor tras los 3 años de silencio que había supuesto la guerra civil, que transcurrió entre 1936 y 1939. Es una poesía que se va a dar ya en la dictadura de Franco, que ha ganado la guerra, y vamos a encontrar las siguientes características de la época. Pues primero la represión y la miseria. Al acabar la guerra civil, pues había continuado la represión contra los vencidos eh, del bando republicano, y luego pues la guerra había destrozado el país, y entonces toda la población pues estaba sufriendo la miseria y el hambre lógicos en un país que ha vivido una guerra. Y entonces la población se debatía entre la penuria de la miseria económica, y el miedo pues por la censura y por la represión a la gente que estaba en contra de- del régimen de Franco. Tras la guerra civil, España sufrió el aislamiento internacional porque la ONU, la Organización de Naciones Unidas, condenó el régimen de Franco, y España se quedó aislada políticamente del resto de la comunidad internacional. ¿Y esto qué significó? Pues la dificultad de que entraran todas las corrientes culturales que se dieron en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente, porque hubo una censura que hizo que el país, ese aislamiento político, pues se tradujo en un aislamiento cultural. Y, y por último, pues la pobreza intelectual. ¿Por qué? Pues aparte de este aislamiento que, como ya hemos dicho, impidió que hubiera los intercambios culturales normales con el resto de los países, pues evidentemente tras la guerra civil, como ya vimos, muchos intelectuales españoles se habían exiliado, se habían marchado de España, algunos habían muerto, y, y luego los que se habían quedado aquí pues tenían que someterse a la censura. Algunos estuvieron encarcelados también. Entonces todo esto, más la situación de penuria económica y el aislamiento internacional, pues evidentemente tuvo unas consecuencias negativas en el ámbito de la cultura. Vamos a ver un poco por encima a Miguel Hernández, que es una figura que el pobre se queda eh, entre la generación del 27, el que conoció a muchos miembros del 27 y tuvo relación con ellos, y en la generación del 36, la generación de la guerra civil, y entonces tiene un poco rasgos de las dos generaciones, de los poetas que hicieron poesía durante la guerra, muchas veces poesía comprometida, y también pues por su contacto con la gente del grupo del 27, pues también tenía influencias de ellos. Miguel Hernández procedía de una familia muy humilde, de Orihuela, de Alicante. A los 14 años su familia le obligó a abandonar la escuela, a pesar de que era un estudiante excelente, y se tuvo que dedicar a ser pastor. Lo que pasa es que él siguió leyendo, él siguió escribiendo, y él siguió acudiendo a tertulias literarias que organizaba un amigo suyo, que era Ramón Sige, y continuó cultivando la poesía y su sueño de ser poeta. Posteriormente se trasladó a Madrid, que fue cuando entró en contacto con los poetas de la generación del 27 y con Pablo Neruda, y empezó a escribir sus poesías, también obras de teatro, porque también fue dramaturgo. Y luego, durante la Guerra Civil, tuvo un papel importante en el apoyo a la República, porque él se dedicó a arengar a las tropas y a escribir poemas defendiendo a la República y para eh, animar a las tropas en la batalla.
Por este motivo, por esta afiliación a la República, pues fue encarcelado y, pasó por 13 cárceles y acabó pues sufriendo todo este calvario que le afectó la salud hasta el punto pues que murió con 31 años. ¿Qué temas va a tratar Miguel Hernández en su poesía? Pues fundamentalmente los tres temas que son de su poesía y son temas eternos de la poesía, que son la vida, la muerte y el amor. Y luego en su poesía también tiene muchísima importancia la naturaleza. Él era, como hemos dicho, había sido pastor y había nacido en el medio rural y tenía una conexión con la naturaleza muy fuerte, que se ve en sus poemas la presencia de esa naturaleza. Y como hemos dicho también, por su apoyo a la República y por su compromiso político, pues también va a aparecer el tema social y el tema político, porque él va a hacer una poesía de combate y una poesía en la que va a aparecer la reivindicación social. Además de la naturaleza, pues el amor aparece en la poesía como una fuerza también de la naturaleza y va a estar muy presente, igual que la vida y la muerte. Y él va a tener referencias y reflejos de Jorge Manrique, que ya había tratado el tema de la muerte en las coplas de la muerte de su padre, y de Quevedo, con esta concepción de la vida como un camino hacia la muerte. Lo que pasa que lo que hace Miguel Hernández es, con su compromiso político y social, entender que a pesar de que todos vamos a acabar en la muerte, en ese camino debemos preparar el mundo, hacer un mundo mejor para las generaciones venideras. Y esto entronca con sus reivindicaciones sociales y políticas. Bueno, aquí está la elegía Ramón Sige. Ramón Sige, que como ya hemos dicho era un amigo suyo, que había organizado una tertulia literaria en Orihuela y que le apoyó en sus inicios como poeta. Pues Ramón Sige murió muy joven y Miguel Hernández escribió una elegía, que es esta, la elegía Ramón Sige, que bueno, en mi opinión es, junto a las coplas por la muerte de su padre Jorge Manrique, pues para mí las dos mejores elegías de la literatura española. Es una elegía desesperada de gritar por el dolor de la muerte de un amigo, porque además ellos habían tenido problemas, se habían distanciado un poco, porque Miguel Hernández se había distanciado tanto políticamente, que se había hecho más de izquierdas, y se había distanciado también de la religión. Y además, al irse a Madrid y entrar en contacto con los poetas del 27 y con Neruda, él había dado un giro a su poesía, había entrado estos temas políticos, sociales, este rechazo a la Iglesia y este abrazar el amor y la pasión en, en todos sus aspectos y también los aspectos sexuales, y en esto chocaba con Ramón Sige. A pesar de este alejamiento de los dos, pues cuando Ramón Sige murió y Miguel Hernández se enteró, Miguel Hernández se quedó destrozado y escribió esta elegía en caliente, que es maravillosa y, ya he dicho, en mi opinión, una de las dos mejores elegías de la literatura española. Y pasamos a la poesía de los años 40. A ver, en los años 40, pues después del paréntesis de la Guerra Civil, la poesía pues intenta volver a echar a andar y superar este corte que había supuesto pues la Guerra Civil y el exilio, la muerte y el encarcelamiento de muchos poetas. ¿Qué es una nota importante de esta poesía? Pues se produjo el abandono de las tendencias vanguardistas. ¿Por qué? Porque se entendía como algo ligado a la República, a la modernidad, que era todo lo contrario de lo que en ese momento promulgaba el régimen de Franco. Y entonces vamos a ver que la poesía, en esta situación, van a aparecer dos tendencias. Por un lado va a ser la poesía arraigada, que va a ser la de los poetas que se encuentran más cómodos
con el régimen franquista y son poetas más tradicionales, tanto en sus valores como en sus formas, y que van a hacer una poesía más clásica y más tradicional, tanto en los temas como en las formas. Y luego está la poesía desarraigada, que es la que van a hacer los poetas que digamos están más afectados por la situación y que no se encuentran tan cómodos en el nuevo régimen, y estas dos tendencias mayoritarias van a convivir a su vez con otras minoritarias que ya veremos en qué consisten. Bueno, pues primero la poesía arraigada, que como ya he dicho es la poesía de la España vencedora, de la España que está más cómoda con el régimen franquista y con los valores que éste apoya. Es una poesía heroica y patriótica porque entienden el régimen de Franco como una cruzada heroica, como un acto de heroísmo que ha venido a salvar a la patria española de la amenaza del comunismo y todas estas cosas. Y entonces, al haber ganado, pues todos los valores del régimen de orden, de restaurar la armonía y todo esto van a aparecer en su poesía. Dionisio Ridruejo, que es un escritor y poeta de esta corriente, funda la revista Escorial, y el poeta José García Nieto funda la revista Garcilaso. Entonces se les va a llamar a estos poetas garcilasistas. Si nos fijamos en el nombre, Escorial, pues Escorial es un monasterio que hizo Felipe II, y Garcilaso fue un soldado, poeta y soldado de Carlos V. ¿Qué hay detrás de estos nombres? Pues la reivindicación del pasado imperial de España, el pasado de cuando España era un imperio, con Carlos V, con Felipe II, que estaba en plena expansión el imperio español, la exaltación del heroísmo, lo que hemos dicho, y de la religión y de la tradición española y todos los valores más conservadores. Entonces, estas revistas que tienen estos nombres escogidos por estos motivos, porque tienen estas evocaciones, ¿qué van a hacer los poetas que van a escribir estas revistas y que las han fundado? Pues van a promover el retorno a las formas clásicas, a las formas, pues al soneto, al romance, y van a recuperar algo de influencia de los poetas del 27, pero dulcificado, y toda la influencia de las vanguardias va a estar apartada. Entonces, con formas clásicas, ya he dicho, van a recuperar las formas métricas tradicionales, y con un lenguaje sencillo, pues van a retomar temas relacionados con la naturaleza, con el amor y con la religión. Va a ser una poesía que intenta apartarse del conflicto que ha sufrido España. Es como si la guerra no hubiera ocurrido y vamos a volver a hacer la poesía tradicional de siempre, de nuestra tradición más clásica. ¿Qué poetas podemos citar como más importantes? Pues Luis Rosales, Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco y Dionisio Ridruejo, al que ya hemos mencionado como fundador de la revista Escorial. Y luego, la otra corriente que convive con esta poesía arraigada es la poesía desarraigada o existencialista. Entonces, ¿qué les pasa a estos poetas? Que estos poetas no son capaces de participar de esta visión de un mundo ordenado y un mundo que podemos contemplar de manera serena, como los otros poetas que se encontraban cómodos en la nueva situación del régimen franquista y eran capaces, pues eso, de volver a hablar del amor, de la naturaleza, de inspirarse en la poesía clásica con toda tranquilidad. Para estos otros poetas, el mundo es un caos, es una angustia, el ser humano tiene que hacerse preguntas existenciales y tiene que buscar
de manera frenética algo a lo que agarrarse para poder soportar esta existencia que se vive como una angustia. Entonces, esta poesía va a reflejar todo este sentimiento de desarraigo. Van a fundar una revista, dos poetas que aparecen aquí, Victoriano Cremer y Eugenio de Nora, van a fundar la revista Espadaña. ¿Por qué va a abogar por una poesía menos retórica? O sea, menos como la poesía más diferente, que se diferencia de la poesía arraigada, en que es menos retórica, menos clásica, menos de vuelta a la forma clásica, y que va a dar cabida a los problemas de la época, de la sociedad de ese momento, y al sufrimiento. ¿Por qué? Porque precisamente ese sufrimiento, por ser un instintivo y desesperado, pues no se puede sujetar a una métrica clásica y serena, y tiene que buscar otras formas de expresión. También se la ha denominado, como aparece aquí, poesía existencial. ¿Por qué? Porque refleja la angustia religiosa, la desesperación y todos los problemas que se dan en la posguerra, pues lo que ya hemos comentado, la injusticia, la represión, el hambre, van a aparecer en esta poesía, que de manera natural va a ir evolucionando hasta desembocar en lo que luego veremos en los años 50 en la poesía social. Al reflejar el sufrimiento del hombre, pues va a ser muy fácil dar el paso a una poesía social. Entonces, en ese momento también empiezan a publicar un grupo de poetas que son conocidos como poetas de la mística natural, entre los que sobresalen pues varios nombres que aparecen aquí: Carlos Bousoño, Vicente Gaos, José Hierro, al que luego vamos a ver en la poesía posterior, o José María Valverde. Y luego también empiezan a publicar pues una serie de mujeres que van a estar muy marginadas por su doble condición de mujeres y de vencidas, de pertenecer al bando republicano. Entre ellas pues encontramos a Celia Viñas, a Ángela Figuera, que veremos más tarde también, a Carmen Conde o a Gloria Fuertes, que también la vamos a ver ligada al postismo que vamos a ver. Y la poesía de estas mujeres pues va a ser recuperada fundamentalmente muchos años después, con esta labor de recuperación de la literatura de las mujeres, que han sido siempre orilladas y olvidadas. Vamos a ver dos obras claves de esta corriente de la poesía desarraigada. Por un lado, Dámaso Alonso, al que ya conocemos como una de las figuras del grupo del 27. Dámaso Alonso se queda en España y continúa haciendo poesía. Lo que pasa que, como vimos en el grupo del 27, en la última etapa del 27, que ellos habían empezado pues ligados a las vanguardias, influidos por Juan Ramón Jiménez, en este entender la poesía como un juego intelectual, como poesía pura, como una poesía que solo tiene que atender a su propia belleza y a su propio juego, a la belleza de las palabras, al ingenio de las imágenes, y a la concepción que tenía Juan Ramón Jiménez de la poesía pura, una poesía que solo tiene que atender a sí misma, no tiene que atender ni a los sentimientos, ni a la sociedad, ni a los problemas sociales. Vimos que los poetas del 27 habían evolucionado desde esta visión, se habían ido progresivamente rehumanizando, iban apareciendo los temas de la experiencia, del sentimiento tanto individual como colectivo, y luego, según se van acercando a la guerra civil, o ya está la guerra civil, pues van a entrar los temas sociales y políticos en la poesía del 27. Se van a comprometer tanto con los sentimientos individuales como colectivos. Entonces, en esta corriente rehumanizadora que fue la última etapa de la poesía del 27, rehumanizada y comprometida social y políticamente, pues Dámaso Alonso va a seguir después de la guerra civil, cuando él se queda en España, en esta vena rehumanizadora y existencial, y va a publicar un libro
que se llama Hijos de la Ira, que es un libro que es como un grito, como una protesta universal contra todo, contra Dios, contra la existencia tal y como la conocemos, contra todo el dolor y la miseria que contempla. Entonces, el nombre Hijos de la Ira es como un grito de ira y de protesta contra todo esto, contra todo este dolor y todo este horror de la vida. Entonces, precisamente por tener esta temática de grito, de protesta y de desesperación, pues va a ser una poesía sin moldes métricos, no se va a sujetar a una métrica formal o clásica, y los poemas van a ser como versículos, como versos largos, sin rimas, sin pretender seguir una métrica que todos los versos miran lo mismo, porque precisamente por ser un grito no se puede medir, un grito sale como sale. Entonces, no solo va a haber este alejamiento de la métrica, sino que en el léxico van a aparecer un montón de palabras que se consideran antipoéticas porque no son bellas y precisamente porque nombran realidades feas y desagradables, pues como he puesto aquí pus, excremento, putrefacciones, que lo que quiere es reflejar ese malestar y esa desesperación. Otro libro importante, La poesía desarraigada, es Sombra del paraíso, de Vicente Aleixandre, al que también hemos visto como uno de los integrantes de la generación del 27. Sombra del paraíso es más esperanzado que Hijos de la Ira, porque es un canto a la luz desde la oscura cotidianidad. Es una búsqueda en medio de la desolación que había dejado la guerra civil y que se estaba viviendo en la posguerra. Pues lo que hace Vicente Aleixandre en su libro es intentar cantar a una naturaleza que es como los restos de belleza y de paraíso que quedan después de la destrucción que ha supuesto la guerra. En esta poesía de Vicente Aleixandre, Sombra del paraíso, van a quedar rasgos surrealistas. Ya vimos que la poesía del 27 estaba influida por la vanguardia, por las vanguardias en general, pero especialmente por el surrealismo, que se va a ver mucho pues, en la obra de Lorca, en la obra de Alberti, también en la obra de Cernuda y en la de Vicente Aleixandre. Entonces, en este libro van a quedar estos rasgos surrealistas que lo emparentan con la poesía anterior a la guerra civil. Y luego tenemos, por último, otras tendencias poéticas minoritarias, que se salen de estas dos corrientes fundamentales de la poesía arraigada y de la poesía desarraigada. Entre ellas tenemos el postismo, que es un movimiento que conserva esta influencia de las vanguardias, y en realidad su nombre, postismo, es una abreviatura de possurrealismo, o sea, lo que viene después del surrealismo. Y este nombre va a dar título a una revista que solo tiene un número y que fue fundada por Carlos Edmundo Dori. Como hemos dicho, el surrealismo resurge, vuelve a aparecer en estos poemas y van a estar dominados por un aspecto lúdico de juego, que también recupera este espíritu de juego de la vanguardia, antisocial y antiacadémico. Es una poesía en que el poeta quiere jugar él solo sin sujetarse ni a los moldes de la poesía clásica ni a los dictámenes sociales o de la academia, y lo que busca es una libertad absoluta. Y luego, por otro lado, tenemos en Córdoba un grupo de poetas que van a publicar y que van a estar todos alrededor de una revista que surge, que es el Grupo Cántico, que lo que hace es, ante la situación pues esta de posguerra, se van a volver a una poesía intimista, se van a volver al interior del individuo, sensual y neobarroca. Tenemos que recordar que en Andalucía, pues un poeta andaluz como había sido Góngora, que ya hemos visto que influyó en el 27, pues este barroquismo de Góngora, esta búsqueda de un lenguaje muy musical, muy bello y de unas metáforas muy elaboradas, pues va a quedar en los poetas andaluces, va a dejar una huella que se va a ver en
en el hacer de este grupo de poetas, entre los que encontramos pues, a Pablo García Baena, a Juan Bernier o a Ricardo Molina.